Aumento de tarifas. Se termina el congelamiento. ¿A partir de cuándo ganás más? Tenés que pagar más. Vamos, ahí está, Miguel, tenés que pagar más. ¿A partir de cuándo tenés que pagar más? A partir de noviembre, lo confirmó BAE Negocios, se empieza a pagar mayor cantidad en lo que tiene que ver con las tarifas. Se frenó todo el aumento de las tarifas en este periodo hasta que terminen las elecciones, pero después, por todos los compromisos que hay con el Fondo Monetario Internacional, lo que hizo Rubinstein es confirmar que a partir de noviembre se vienen algunas actualizaciones porque va a haber menos dinero en lo que el Estado le asigna a los subsidios, a las tarifas, y a partir de ahí van a empezar a llegar los aumentos. Después tienen que empezar a informar a quiénes le va a afectar, cómo, cuándo y cuánto puede llegar a aumentar, por ejemplo, la electricidad a partir de noviembre o específicamente, Carlos, después de que termine un eventual balotaje. Bien, ¿esto qué tiene que ver, Castel? ¿Por qué se da ahora esta situación? A partir de noviembre se termina el congelamiento. ¿Tiene que ver con lo que decía Miguel, con el fin de lo que puede ser el balotaje ya en la elección del próximo presidente o no? Esto se termina el 23 de octubre, al día siguiente de la elección. Lo que van a hacer es un golpe económico similar a lo que hicieron el 14 de agosto, al día siguiente que se votó en las primarias, y tuvimos un aumento en los alimentos, en la carne, en la verdura, entre el 50 y el 100%. En ese momento, más allá de que el Estado diga el 15% para el Gran Buenos Aires y capital en los alimentos de aumento, el 18% en las provincias del norte, el 17% en Córdoba, pero acá está todo atado en función de la elección del 22 de octubre. Entonces, que no vengan preparando esos tarifazos y esos aumentos de precios descarados el 23 de octubre y después empiecen a llorar porque la gente sale a las calles a reclamar comida. La compañera suya que iba informando distintos aspectos de bonos, plus, etcétera, para trabajadores, planes, jubilados y demás, la realidad concreta que hoy nosotros, el 13 de agosto, en el caso de los jubilados, unos 7 millones de personas, ganábamos 1 kilo de milanesa por día. Hoy, con todo lo agregado, estamos ganando 1 kilo de milanesa por día. El que cobra un plan social, medio kilo, y el 60% de los trabajadores gana menos que de lo que es la línea de pobreza, no llegan a poder tener 1,5 kilos de carne por día la gran mayoría de los trabajadores. Mire lo que estamos hablando. Para comprar el pan rallado y los huevos necesita el ingreso del otro día. Bien, ahora, hay preguntas con respecto a lo que decía Castel también, ¿sí? Hablaba de las jubilaciones, de cuánto ganaba. Tengo 2 pensiones, ¿me puedo jubilar? O sea, ya tiene 2 pensiones y necesita una tercera o una jubilación para poder llegar a fin de mes, Nati. Exacto, Carlos. Lo que pasa con la gente que trabaja, que tiene 1, 2 o 3 trabajos, pasa lo mismo con los jubilados. Con una jubilación no llegan a fin de mes. ¿Cuál es el plan B? Tener una jubilación, una pensión, 2 jubilaciones. En este caso tiene 2 pensiones, está habilitado para cobrar también una jubilación, ¿sí? Por ahí tiene que pagar la moratoria del contado, porque por 2 pensiones se le va a ir lo que es el socioeconómico, pero puede llegar a tramitarla. Esto es muy importante, siempre digo, de pasar de tener un beneficio de 88.000 pesos a tener 2 beneficios, te da casi 170.000 pesos por mes. Es muy importante poder hacer este cambio. Recordemos que siempre se pueden tramitar las pensiones, que quedó la ley con una normativa que explica que pueden tramitarse pensiones si la persona tenía algún aporte. Así que se tiene que habilitar esa parte de la ley para que la gente pueda hacer la pensión por fallecimiento. ¿Me permite preguntar algo? Sí, por favor. Le pregunto, con todo respeto a su compañera. Que resulta que una señora, porque cobra 2 pensiones, 170.000 pesos, 6.300 pesos por día, no puede acceder a otro beneficio según marca la ley. ¿A dónde está escrito que la vicepresidenta del actual gobierno cobra 12 millones de pesos mensuales, con 400.000 pesos cada 24 horas?
¿Cuál Claro. es el grado de equidad entre todos nosotros esto y tiene que ver- Cristina Kirchner cuando tenemos la misma edad, todos, Claro. y resulta que una mujer por 170.000 pesos la consideran rica y otra cobra de jubilación por el mismo yo mes lo sé. 12 Esto tiene- millones de pesos? Esto tiene que ver, Castel, con un cambio de ley. O sea, lo que hay que modificar es la ley, porque Claro. todo esto se hace dentro del marco de la Sí. ley. Hay que, o sea, ahora que estamos viendo lo que sucede en el Congreso, estamos viendo a una dirigente de Córdoba, ¿sí? A Machado, estábamos viendo recién lo que decía, escuchábamos lo que decía, pero tiene que ver con un cambio de ley. Así como se está cambiando en este momento lo que es el proyecto de ley del impuesto a las ganancias o cierto tema del impuesto a la ganancia, también lo que usted dice debe hacer o debe hacerse en ese lugar para tratar de modificar esto, ¿o no? Tienen que eliminarse todas las jubilaciones de privilegio. No puede ser que el que trabajó en serio 30 o 40 años esté cobrando 4.000 pesos por día o 5.000 pesos por día. Sí. Y resulta que hasta el último político, todas jubilaciones de 1 o 2 millones de pesos y demás. No puede ser, hombre, no puede ser que alguien esté cobrando 12 millones y nosotros estemos cobrando estos valores de 124.000 pesos para el que aportó 30 años y para el que es de las pensiones Sí. de adultos mayores Sí. o pensionados están cobrando 110.000 pesos aproximadamente. No llegan ni siquiera a comprar el kilo de carne por día, ni siquiera el kilo de carne por día. Por eso hay que eliminar todas las jubilaciones de privilegio. Son un curro contra el pueblo argentino, contra los trabajadores, contra el que labura y demás. Sí. Es una estafa esto que están haciendo con la jubilación. Bien, y aparte de lo que usted dice, Castel, llegan preguntas con esto. Sí, Nati, llegan preguntas. Cobro madre de 7 hijos, o sea, cobra por ser madre de 7 hijos. ¿Hay bono para mí? O sea, también la desesperación por tener un ingreso más, Nati. Exactamente. Bueno, como dice Castelli, ella que está trabajando va a tener que hacer malabares para llegar a fin de mes y te vamos a contar todo lo que te beneficia a madre de 7 hijos porque es compatible con un montón de cosas. Por ejemplo, tenés el mismo salario que el jubilado, que es 88.000 pesos. A eso le vas a sumar el bono de 37.000 pesos que te corresponde. También podés hacer tareas de servicio doméstico. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de estas mujeres terminan trabajando en servicio doméstico y es compatible también con el beneficio que estás cobrando, además de ser compatible con la AUH y la alimentar, ¿sí? Podés cobrar esos dos beneficios también y la devolución del IVA si estás anotada en PAMI. Todo eso junto te puede ayudar a estar más cerca de cubrir la canasta básica. Estamos viendo a Leopoldo Moró, sí, en la Cámara de Diputados están debatiendo el proyecto de Sergio Massa, esto de modificar el impuesto a las ganancias. Ahora, Miguel, hablando de los jubilados, ¿qué es lo que puede llegar a suceder con respecto a los jubilados según de estos candidatos gane? O sea, si gana Milei, ¿qué puede pasar? Si gana Patricia Bullrich, ¿qué puede pasar? Si gana Massa, ¿qué puede pasar? Si gana Schiaretti, ¿qué puede pasar? Y si gana Bregman, ¿qué puede pasar, Miguel? En general, los jubilados lo que tienen es esta legislación con lo que se va actualizando el cobro que tienen y la diferencia en los candidatos es si realmente apuestan a mantener este bono que en los hechos termina siendo como una especie de parche para compensar con la inflación o no. Ahí está la mayor diferencia. Hay muchos que plantean que Sergio Massa lo que hace con esto es forzar una situación y tiene que buscar una solución de fondo, pero en el caso de los jubilados no hay una solución de fondo y además, en general, la mayoría de los candidatos se cuida de hacer promesas en este tema porque es muy complejo garantizar que los jubilados vayan a ganar mucho más. Lo que hacen, por ejemplo, en el caso de Javier Milei, es plantear que como la economía va a funcionar mucho mejor, la plata les va a alcanzar más. Bien, Castel, ¿cuál debe ser el salario mínimo en la Argentina? Por lo ¿Cuánto menos debe ser? un trabajador, lo mínimo que tiene que ganar unos 300 a 400.000 pesos mensuales. Y la jubilación no puede estar menos que lo de la canasta familiar, que anda en alrededor de 250.000, 260.000 pesos y demás. Mire, yo tengo un medicamento solo que es para la hipertensión y un protector cardíaco a la vez, que se llama Preximaz, salen 9.000 pesos y demás. Tiene 30 comprimidos, tomo uno a la mañana y uno a la noche, tengo 600 pesos por día, gasto 18.000 pesos por mes en un solo medicamento, en uno solo
18.000 pesos por mes. En vez de poderme ir, aunque sea de farra un día y demás, tengo las cajitas de remedio. Raúl, usted que está mesa. describiendo esto, ¿cómo se imagina a los jubilados si llega a ocurrir que fines de octubre, noviembre, aumentan las tarifas de los servicios? Pero ya nos están aumentando. Este mes que estamos corriendo, en septiembre, la inflación va a estar en por lo menos alrededor del 15% y demás. Entonces ese bono que nos dan y demás es una situación paupérrima. Usted tiene 7 millones de jubilados en este país, pero nos saquean con los precios de la comida y nos saquean con los precios de los medicamentos. Entonces termina siendo tal el grado de desastre que porque hay elecciones nos dan unos bonos, pero en 2 meses no lo tenemos más, hombre. Sí. Y volvemos a estar en la mínima, con los aumentos que vaya habiendo, pero con una inflación de 2 dígitos, la situación se hace recontra penosa para todos nosotros. Usted sabe que en todos los certificados médicos figura en general paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir, lo que la gente le dice una muerte natural. Un infarto. Mentira, en todos los casos Sí. ha incidido, o en la gran mayoría de los casos ha incidido la mala alimentación, la falta de una atención médica como la gente, la provisión de medicamentos y demás como la gente, y además la tristeza que da ver la Argentina. Yo voy a cumplir 70 años en diciembre. Sí. Cuando yo nací, en 1953, Sí. nací con el 4% de pobreza. Y hoy tengo que ver la Argentina con 42% de pobreza y 9% de indigencia. Vengo de Matanza, donde vivo cuando estoy en Buenos Aires, y a un muchacho de 45 años que iba en moto cerca de donde estoy, Sí. y además antes de ayer lo mataron con un tiro en la espalda para robarle la moto. Ni siquiera se enteró que lo estaban asaltando. El último segundo de su vida debe haber sentido un ruido que fue el balazo con que lo mató. mataron. No se puede vivir en semejantes niveles de pobreza con media sociedad sin comer Ahora, y todavía venir con una motosierra a ver si nos cortan el cogote para que no digamos más nada por Crónica TV ni denunciemos lo que están viviendo millones de hombres y mujeres. Raúl, ahora, más allá de lo que usted está diciendo, hablaba recién de los medicamentos. Miguel, hay congelamiento, o sea, ahora la decisión es no aumentar. El medicamento no aumenta. Es cierto lo que dice Raúl, pero a partir de ahora, o hace unos días, ya no hay aumento de medicamentos. Sí, es un congelamiento por 90 días y se compromete la Cámara de los Laboratorios a no aumentar en este periodo. Pero claro, es una olla a presión porque no solo tiene que además controlarse que no se generen esos aumentos, sino que además lo que puede ocurrir después es que el que gane tiene que empezar a solucionar todo lo que se está conteniendo en esto que viene. Son varias semanas hasta fines de noviembre en los que se promete que no va a haber aumento de medicamentos. Bien, hay más información, lo hacemos en instantes. Dale, ponelo, en instantes te vamos a contar más. Estábamos viendo lo que sucedía ahí en Congreso. Hay más información que tiene que ver con lo que sucede allí. El tema del impuesto a las ganancias, ¿te lo contamos? En instantes. Ahí estamos viendo la Cámara de Diputados. Diputados debaten ganancias. El gobierno cuida el bolsillo.